Palomar es una localidad que pertenece al partido de Morón. Estas tierras de pan llevar fueron adquiridas en 1781 por don Diego Casero y en ellas construyó su casa y un palomar. El Palomar de Caseros, un establecimiento de la época colonial, daría posteriormente nombre a dos localidades que comparten hoy un mismo casco urbano, El Palomar en Morón y Ciudad Jardín de El Palomar en el vecino municipio de 3 de Febrero. La historia nacional tuvo a El Palomar como escenario, cuando el 3 de febrero de 1852, el Ejército Grande, integrado por 28.000 hombres bajo el mando de Justo José de Urquiza, enfrentó y derrotó a las tropas de Rosas, que contaban con 23.000 efectivos, algunos de ellos parapetados en las azoteas, los patios interiores de la casa y en El Palomar. Derrotado, Rosas redactó su renuncia y esa misma noche se embarcó junto a su hija en una nave que lo trasladó a Inglaterra, donde vivió hasta su muerte en 1877. Aquella fértil llanura, con arroyos y lagunas, con altos pajonales y montes de eucaliptus que bordeaban el camino de Gauna, estaba poblada por escasos habitantes. Uno de los propietarios era el hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, poderoso terrateniente que arrendaba sus campos a los vecinos dedicados a la producción agrícola. Sembraban trigo, producían harina en primitivas atahonas, como la que Ángel de Lepiane instaló en 1857 en la actual Curva del Mate. Además, había tambos y quintas de verduras que abastecían de alimento a la población, no solo de la zona, sino también de Buenos Aires. Hasta la llegada del ferrocarril en 1888, se utilizaban como medio de transportes carretas tiradas por bueyes. Los hornos de ladrillos producían el material para la construcción. Según cuentan, la estación del ferrocarril se levantó con los que fabricaba el horno de Vicente Virginillo. El año 1888 marcó el inicio de una era signada por las transformaciones sociales. El ferrocarril tuvo mucha relación con este cambio. El 17 de marzo realizó el viaje inaugural entre Mercedes y Palermo. El edificio de la estación se inauguró en 1910. El 8 de noviembre de ese mismo año, el martillero Mazzini hizo el primer gran remate de tierras, dando origen al pueblo. Podemos identificar este periodo como el comienzo de la etapa urbana de El Palomar, dejando atrás un paisaje de quintas y chacras, de pulperías y saladeros. El pueblo que surgía tenía calles de tierra, escasa iluminación en las esquinas y pocas casas en cada manzana. La comunidad comenzó a organizarse y en 1911 se fundó la Sociedad de Fomento, presidida por Juan Manuel Giuffra. Entre sus obras se encuentran el alumbrado en las calles con faroles a querosén, la plantación de árboles y la colocación de adoquines en las esquinas. Porque estaban las luces en las esquinas, los pasillos eran de adoquines para cruzar por el barro, que los ponía la sociedad en ese momento. Sí, pero era todo tierra. Era un barrio muy típico, pero más italianos.
Todo está Manzana, toda la vuelta, de allá. Palomar mismo tiene muchos italianos. En la fonda del señor Carlos Bersesi funcionó la primera estafeta postal. En aquel tiempo el cartero era el señor Campuzano y hacía el reparto de la correspondencia en sulky o a caballo. Yo nací un 23 de mayo de 1928. Acá era campo, todo campo y lagunas y hornos de ladrillo, lagunales, muchos lagunales. Nosotros teníamos ovejas, vacas, caballos, y mi papá se criaba gallinas, pavos, todas esas gallaretas. Como mi padre tenía un bodegón enfrente de ahí donde estaba Granaderos, a veces intercambiaba comida para los oficiales por algunas bolsas de avena. Entonces, así nosotros íbamos con el carrito y nos tiraban unas cuantas bolsas de avena para los animales. Nosotros el único recreo que teníamos era los domingos un rato que jugábamos a la pelota con mis hermanos y los peones. Hacia 1913 se creó la delegación municipal y en 1919, en una casa de adobe ubicada en Urquiza y Victorica, se creó el destacamento policial con un solo agente, el cabo Romero. La base aérea del Palomar es un referente que identifica a la localidad. En 1908, recién nacida la aeronáutica en nuestro país, un grupo de hombres, entre los que se contaba Jorge Newbery, fundaron en el Palomar el Aeroclub Argentino. En 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar en ese mismo lugar. Para 1921, en el Palomar se habían quintuplicado las instalaciones con la construcción de nuevos hangares, la creación de talleres, depósitos, casinos. La escuela crecía al ritmo del desarrollo aeronáutico, pero en 1937 fue trasladada a Córdoba. Trajeron de Caseros, que nací en Caseros, a Palomar a los 2 años, en 1926. Fuimos a vivir con mis abuelos, que tenían quinta de verduras. Y mi papá les llevaba la verdura a la base. Las calles de Palomar eran todas de barro, menos Marconi, que era la única que pasaban unos colectivos, los primeros, que eran unos autos Packard. Y tenían unos asientitos para que pudiéramos ir aunque sea 6. Vinimos de Villa Crespo en un carro con mi papá y mi mamá. Llegamos acá en Palomar en el año 1936, el 5 de abril. Tardamos media mañana, salimos como a las 9 de la mañana y llegamos acá como a las 2:30 más o menos. Llegamos a Palomar, era un galpón que estaba el negocio. En la parte de atrás una pieza de esa de 5x4, una pieza grande, una galería, un baño y una cocina. Y ahí empezó a trabajar mi padre con mi mamá. ¿Y el surtidor ese que se ve en la foto? Cuando llegó mi padre acá en Palomar en el 36 ya estaba en la puerta del negocio, sobre la vereda del negocio. Era de Nasta Tisaco. En esa época, cuando nosotros llegamos acá, había desde la puerta del negocio de mi casa hasta la curva del mate había una sola casa, que era el bar El Mate, el famoso bar El Mate. Yendo por la parte de atrás, a 2 o 3 cuadras, había 4 o 5 casas. Después para el lado de Palomar, todo campo, enfrente campo y campo y campo. Sobre Marconi, toda quinta de verdura y de un lado horno de ladrillo. Y enfrente había un tambo, porque esto era un pueblo, con toda calle de tierra, horno de ladrillo, quinta de verdura y nada más, no. Un solo colectivo. El colectivo era el colectivo número 10 que salía de Palomar hasta López de Vega. Durante del 36
y al 45, 46. Llegué a Palomar en el año 40 con mis padres, después empecé a ir a la escuela número 5, ya ese mismo año, a terminar el 6º grado. Terminé la escuela, pero también trabajaba vendiendo diarios, repartiendo leche, trabajaba en el pan, hice un poco de todo. En la estación, en el año 42, a fines del 42, trabajaba acá en la estación, trabajé hasta el 45. Me encargaba de recibir los diarios a la mañana, a las 4:30 de la mañana, y después hacía el reparto, y después de acá, a mi casa, tomaba la leche y me iba a la escuela. Llegaba a la escuela y me sentaba en el último asiento y me quedaba dormido. Tenía una compañera, Hilda Aide Herrera, esa chica me hacía hasta los deberes, porque yo no tenía tiempo. Yo me quedaba dormido y la maestra sabía que yo trabajaba y no me despertaba. Era muy distinto, la maestra era una madre más. La escuela número 5, Teniente Benjamín Matienzo, que inició sus actividades con solo 40 alumnos el 1 de abril de 1912, fue la primera de El Palomar. Yo fui a la escuela número 5, la que está sobre Madariaga. Ahí cursé todo, la primaria. Linda, muy buena escuela. Enseñaban muy bien, teníamos buenos maestros. Antes andábamos charqueando por las calles de tierra para llegar hasta el colegio, hasta la escuela Matienzo, donde hice todo mi primario. El camino de las tropas eran los que venían lo que traían las haciendas de afuera, entonces la venían arreando por la calle, por la ruta, y se metían en Pedriel, y por Pedriel se harían para el lado de Ramos, y de Ramos al matadero de Liniers. Una vez o dos por semana andaban, siempre a la nochecita, y paraban en la curva a tomar algo. Dejaban la hacienda, la curva del mate famosa. Fue un mate que lo pusieron ahí, esa empresa de yerba. Y ahí quedó, pero durante años. Mi marido siempre decía, en cuanto esté asfalto, cambia todo. Sí. Y es cierto, cambió todo. En el año 38, el gobernador Fresco asfaltó el centro de Palomar, Vitorica, Bustillo, Virasoro, asfaltó todo ese centro y asfaltó 4 cuadras de la curva del mate hasta la puerta del Tiro Alceño. Conocí Palomar en el año 40 y vine a vivir a Palomar en el año 49, cuando Palomar era todavía todo esto era baldío. Era todo campo. Después se empezó a edificar, sí, mucho. Una vez que ya se hizo el barrio aeronáutico es como que todo empezó a cambiar más, porque se empezó ya a edificar diferente, se fue tomando otra forma de vivienda, más no tan rústica, sino mejor, y se fue haciendo más lindo. Era la época donde los militares se peleaban tanto y había revoluciones cada 3-4 meses. Nosotros sabíamos acá en Palomar cuando iba a haber una revolución, cuando las familias de los militares no estaba nadie. Estaba nada más que el marido y estaban mayormente se quedaban en la base aérea. Cuando fueron los famosos azules y colorados que se pelearon tanto, acá había tanques en las esquinas, los tanques. Después fueron muchas las revoluciones que se hicieron. La última fue la de los tanques, esa sí me asusté. Mi marido me contaba que fue para Virasoro y fue para el lado de la base para ver qué pasaba. Y entonces mi marido le dice, ¿qué pasa, Coco? Dispará, gordo, dispará, dice que van a bombardear la base aérea. Bueno, la primera revolución, que fue la del 55,
Nosotros estábamos en el colegio, en las 5 estábamos, y vinieron las maestras y nos dijeron que había revolución, que teníamos que salir del colegio, irnos corriendo a casa, con un susto que nosotros no sabíamos porque decía que iban a bombardear la base. Así que yo me acuerdo que llegamos a mi casa y yo le dije a mi mamá que había revolución, y sí, era la revolución. Después empezaron a pasar los aviones y después sí, ya era un desbande total porque salían los soldados, todos los enfermeros, los enfermos, todos corriendo debajo de la vía y descargaban las armas porque decía que iban a bombardear. Un susto bastante grande pasaba. Antes era todo muy militarizado, era Palomar, porque había mucha gente que vivían, que eran militares. No había ningún problema con los militares. Todo también era una familia porque tenían sus familias acá. La base era muy tranquila, lo que sí, después uno en un principio no se enteraba de que había desaparecidos. Yo ya tenía a mi nena cuando nos atendíamos en el Posadas, ella nació ahí. El médico de ella salió en el libro Nunca Más, era un judío que figura en el libro, un médico buenísimo, excelente con las criaturas para atención, y ya no se conseguían los turnos, pero estaba siempre lleno de soldados adentro armados, y eso ya me dio un poco más de miedo y dije, ya no voy más. Pero después uno se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, porque nosotros decíamos, y sí, pero están matando y hacen bien los soldados que se defienden, pero después uno empezó a enterarse de cosas que no eran reales, ¿no? Que lo que se escuchaba en la radio o lo que nos querían hacer ver no era la verdad tampoco. En ese tiempo jugábamos chicos y chicas. Jugábamos a la mancha, a la escondida, a la noche principalmente, porque de día se iba a la escuela, qué sé yo, hasta los 12 años, 13 años éramos, no como ahora. Hasta los 13 años jugábamos en la calle. Cuando ya teníamos 11, 12 años más o menos, ya empezamos a ir a la sociedad de fomento acá, Las Palomitas, y ahí sí. Ahí ya hacíamos básquet, folclore, jugábamos al fútbol. Estábamos contentos, pero uno no se da tanta cuenta, ¿viste? Cuando uno es chico, claro, no. También había kermeses, que eran muy lindas las kermeses. Uno se sacaba una muñeca, todas esas cosas que eran las kermeses. Y para nosotros, ¿sabés lo que era? Y el primer cine fue el Cine Palacios, que ahí también se bailaba. Se hacían fiestas. Claro. El Cine Palacio de Palomar fue uno de los, fue el más veterano. Ya cuando yo vine acá estaba el Cine Palacio en el año 36. Y en Casero estaba el Cine Paramount. Y íbamos con una persona mayor, no íbamos los chicos solos al cine. Los varones sí, pero las chicas no. Hasta que tuve a lo mejor recién a los 17, 18 años por ahí salíamos 2 o 3 chicas. Y acá al lado de mi casa ves que pasa el ferrocarril, ¿cómo es? El carguero, y yo en esa época era muy amigo de toda esa gente y me llevaban hasta ahí a Casero, que estaba y está todavía el Cine Paramount. Mayormente eran series que daban todos los martes, así que yo trataba todos los martes de tener 20 centavos para la entrada. Daban El Llanero Solitario, todo de Convoy, ¿viste? Esa que salía con olor a pólvora y que daba miedo. Para los carnavales, por ejemplo, se hacían estos hermosos corsos y sí, y quien ya un mes o 2 meses antes ya estaba preparando su murga, con sus clásicos cantos santos y no santos. Había conjuntos de murgas y aparte los que se disfrazaban aparte de gitana, de española, el clásico española, el clásico payaso, todo eso, de los chiquitos, de diablitos. Bueno, los bailes en el Atlético eran muy familiares, iba toda la familia.
clásicamente se acostumbraba a ir toda la familia. Si no iba el padre, iba la madre, porque antes no íbamos a bailar solos, no íbamos a bailar. Se llenaba de gente. Y bueno, era familiar, era lindo, ahí se bailaba paso doble, el clásico paso doble, el foxtrot. Después cuando salió el rock más tarde. Pero acá en Palomar traían orquestas muy buenas. Acá reventaban cuando traían una orquesta buena, venían en colectivo, venían, pero bueno, sabés lo que era. Nosotros los sábados, porque viste, tenemos un trajecito solo y cómo lo cuidábamos. Mi vieja me lo planchaba, me lo lustraba, que daba miedo. Y bueno, acá estaba el Club Atlético, Juventud Unida. ¿Y qué más otro club? A ver. Y acá atrás había una milonga que se bailaba en la tierra. Un mejorado que había, y se llamaba La Tierrita. Los mejores cuartetos vinieron a tocar ahí. Y ahí los mejores milongueros había ahí. ¿Me entendés? Y a mí me gustaba y aprendí mucho a bailar. Y acá en el Atlético, también había buenos milongueros, sí, había buenos milongueros. Estaban los hermanos Flores, me acuerdo que uno de ellos era peluquero. Estaba Ortega, el peluquero, otro peluquero también, mirá vos, bailaban muy bien. Íbamos a los cabarets muy seguidos, a los cabarets de 25 de mayo, al Océano, era fantástico. Entrábamos, éramos menores y entrábamos igual. Así que eso pasó también siempre. No había tanto, había control, pero con unos pesos todo se arreglaba. Y como todos laburábamos, todos teníamos nuestros pesos. Nos acostumbrábamos a ir a bailar, acá en Palomar el Atlético traía orquesta, pero más traía Defensores de Santo Lugar, era un club más grande. Entonces íbamos en la barra de muchachos solo, y las chicas después iban con las viejas. Y si nos encontrábamos allá en los bailes, hasta iban las orquestas, había una típica y una jazz. D'Arienzo con Brunelli, Oscar Alemán, Pugliese, Troilo. Por ejemplo, íbamos con las mujeres, mi mamá, conmigo, o con otras amigas, con otras señoras, solas, sin el papá. El papá no acostumbraba a acompañar a los chicos a los bailes ni a ninguna parte. Los padres no. En ese tiempo los padres no estaban tan como ahora con los chicos. Los chicos del barrio iban juntos, no solamente al baile o al cine, sino que se hacían, por ejemplo, en verano, íbamos en camión o en una bañadera de Pini y nos pasábamos el día. Entonces ahí ya los chicos, las chicas, aunque iba el padre o la madre, siempre había un momento en que podían estar por ahí solos. Acá parábamos todo, la barra, en la Perla de Palomar, en el boliche de Pupinato. Y había dos billares, dos billares había. Los sábados nos preparaban la comida que nosotros eligiéramos. Hacíamos la vaquita y íbamos todos a comer ahí. Te podés imaginar, toda la barra ahí adentro, que esa era una alegría muy grande, porque nos encontrábamos todos, nos contábamos macanas y qué sé yo, ¿viste? Así fue. El deporte que más se hacía, que era el fútbol. Había canchitas, inclusive mi hermano también jugaba, todos los chicos de acá, de los vecinos, todos tenían su club, estaba uno que se llamaba Juventud Unida. La diversión nuestra era en el colegio, cuando yo iba al colegio jugaba con los muchachos, con los pibes allí, en la número 5. Hasta que tuve la suerte de que se había formado un club de fútbol y nos íbamos a entrenar todas las tardes. Entonces yo deseaba que llegue a la tarde para irme con los otros chicos a jugar. Y vos sabés que se llamaba Juventud Unida, el club. Éramos tan buenos jugando toda la barra que nos llevaron a Boca. Y jugamos contra la Tercera de Boca. Mirá vos. Y le ganamos. De eso no me puedo olvidar nunca. Poroto Rodríguez era el arquero de nosotros.
¿Sabes cómo atajaba? Fue cantor de tango, que con Astor Piazzolla creo que cantó. Con Tal Luna, él era el Poroto Rodríguez. Desde Cuenca y Pedernera, todo Pedernera, más o menos hasta la calle Urquiza. Ahí se hacían las carreras de sortija, todos iban con sus caballos, todos adornados, todo acá, el tambero, todos los que tenían tambo, todo, iban con sus caballos adornaditos, hermosos. Tiraban juego de artificios, pero estaba muy lindo, era lindo, la verdad que era lindo. Y todos íbamos a esa fiesta. Se organizaban carreras de bicicleta entre los vecinos mismos de acá, u otros que vendían de Morón, de otros lugares, acá de Hurlingham, de todo eso, sí se hacían carreras que generalmente se hacían ahí en el centro de Palomar, que en la parte que estaba asfaltada, ¿va? Victorica, Pedernera, Urquiza, todo eso estaba asfaltado. Los barrios Carlos Gardel y Presidente Sarmiento surgieron cuando en 1968, hace más de 40 años, el gobierno de facto de Onganía intentó eliminar los asentamientos precarios de la capital. Un llamado Plan Nacional de Erradicación de Villas preveía la construcción de unas casitas provisorias para alojar a las familias expulsadas que luego se trasladarían a los monobloques que se estaban construyendo. En los años siguientes, el área de casitas se transformó en un barrio carenciado donde hoy viven más de 10.000 personas. Desde el año 2004, el municipio de Morón lleva adelante el Plan Federal de Viviendas, que reubicará a más de 480 familias. Ya se entregaron 320 casas. En diciembre se entregarán 48 más. Y antes de junio o julio de 2010, se terminarán de entregar las restantes hasta completar un total de 482 viviendas. Además, se entregó a principios de este año el Jardín Maternal Mi Lugar. Se contrató la construcción de la Sala de Atención Médica Primaria Malvinas Argentinas. Se readecuó la red de agua corriente y la red cloacal del barrio Presidente Sarmiento y se mejoró el sistema de circulación de los monoblocks. La memoria de los vecinos nos ha llevado a recorrer la historia del Palomar, el lugar donde nacieron o se afincaron hace muchos años. Así sus calles y sus plazas se entrelazan con sus días de infancia y sus años de juventud, con el trabajo y con los amigos, con la escuela y los carnavales. Muchas historias de vida que conforman un relato del que todos se sienten partícipes. Y esa historia continúa y se va construyendo día a día. En el año 2004 fue creada la Unidad de Gestión Comunitaria número 3 de El Palomar. Esta procura una relación más estrecha con los vecinos, en una democracia de cercanía que mejore la calidad de la comunidad.